Tengo a mi derecha a José Alberto Novoa, candidato número 1 a las Cortes de Castilla y León por Ávila. A la derecha de José Alberto, José María Sanz, procurador González, procurador de las Cortes de Castilla y León. Y yo, el que les habla, Gregorio García, candidato número 3 de la lista de Castilla y León por Ávila y digamos número 1 en la candidatura de Izquierdas en Arévalo, CUI, a la alcaldía de Arévalo. Yo creo que sin más dilaciones pues vamos a pasar la palabra a José Alberto Novoa y nos explica un poco el proyecto y los planes de proyecto que lleva para la Junta de Castilla y León. Muy bien, muchas gracias, Goyo. Bueno, en primer lugar, buenas noches ya. Y decir en primer lugar que es un motivo de satisfacción venir a Arévalo y venir además de para presentar las ideas básicas que vamos a plantear para la provincia de Ávila ante las próximas elecciones autonómicas, pues también para reconocer la labor que se ha hecho en Arévalo y el resultado que ha tenido el que hayamos como Izquierda Unida, junto con otros, el haber concurrido a unas elecciones municipales en coalición electoral con republicanos y con personas independientes de Podemos, ¿no? Yo creo que eso es un hecho muy significativo. Lo es porque es el único caso en la provincia de Ávila de confluencia o de convergencia y que demuestra que es posible hacerse y que el discurso en el que estábamos inmersos antes de todo el proceso preelectoral de defensa de esa convergencia, porque las elecciones municipales eran fundamentales para empezar el cambio en esta comunidad, junto a las posibilidades que nos permiten también las elecciones autonómicas, pues era necesario demostrar que efectivamente si se tiene voluntad política y se tiene altura de miras, se pueden llegar a acuerdos y se puede llegar a concurrir conjuntamente con ideas políticas comunes, superando los matices que en otros tiempos nos hayan podido separar o distanciar, ¿no? Yo creo que eso es un avance significativo. Yo creo que eso es importante que los ciudadanos de Arévalo lo conozcan y lo sepan, y los que estáis aquí os vais a encargar de transmitirlo de aquí al final de la campaña, y yo creo que eso va a dar resultados positivos para Arévalo, ¿no? Yo aspiro a que Goyo sea alcalde de Arévalo, igual que espero que el resto de la candidatura municipal trabaje por ello, y por tanto para que Goyo sea alcalde es necesaria una mayoría suficiente de esa candidatura, ¿no? Y por tanto yo creo que esa es la labor que tenemos encomendada en este momento hasta el día 24 y que sin duda dará resultados positivos, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Desde Izquierda Unida entendemos que ese es el camino para dar la vuelta a la situación que estamos viviendo en esta provincia y en el conjunto del país, y de ahí la importancia que tienen estas elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Unas elecciones municipales y autonómicas que se inscriben que se desarrollan dentro de un proceso de cambio que arranca en las elecciones europeas, donde empieza a romperse el modelo bipartidista de PP y de PSOE, que pasa por este proceso electoral de municipales y autonómicas, que va a dar resultados importantes en muchos sitios para que se siga tambaleando ese tablero de piezas del bipartidismo, y que va a concluir, o al menos esa es la intención que tenemos desde Izquierda Unida, que concluya las próximas elecciones generales de finales de año. Veremos en qué condiciones, veremos cómo y veremos con quién, dependiendo de lo que ocurra también en estos procesos electorales. Yo creo que esto también hay que transmitirlo y decírselo a la gente con claridad, y que nosotros como Izquierda Unida vamos a estar en ese proceso de confluencia y de convergencia para seguir abundando en el cambio, en la ruptura del bipartidismo, y sobre todo no para cambiar las piezas en el tablero, sino para romper las reglas del juego, ¿no? Yo creo que esto también es importante, en la medida que sea posible, a posteriori de este proceso electoral, irlo transmitiendo, ¿no? En lo que tiene que ver con las elecciones autonómicas, bueno, pues Izquierda Unida en Ávila me ha pedido que sea yo quien encabece esa lista.
Voy acompañado por Goyo en el número 3, pero hay otras personas también que representan al conjunto de la provincia. Una lista además renovada y que, bueno, pues nos presentamos con varios ejes fundamentales para mejorar la vida de esta provincia. En primer lugar, la problemática del empleo. Entendemos que es fundamental que cambie la política desde las Cortes de Castilla y León y que para ello hay que cambiar la correlación de fuerzas en las Cortes de Castilla y León y, por tanto, nuestro objetivo en este momento es ganar las elecciones, pero como no nos vamos a volver locos antes del 24 de mayo, sí que tenemos claro que nuestra presencia en las Cortes tiene que ser necesaria para romper esa mayoría absoluta y que, por tanto, desde Ávila también es posible, dada la situación de nuestra provincia. No nos podemos permitir 17.000 parados, no nos podemos permitir que haya proyectos industriales o realidades industriales y de creación de empleo que se estén tambaleando en el conjunto de la provincia, y no nos podemos permitir la despoblación, el envejecimiento de la población o los recortes en servicios públicos, ¿no? Por tanto, es necesario transmitir a la gente en este tiempo que desde lo público es posible crear empleo, que Izquierda Unida tiene un proyecto para crear empleo en el conjunto de la provincia que podría aportarnos 5.000 puestos de trabajo y la recuperación de 4.000 habitantes para el conjunto de la provincia, y que ese proyecto para crear empleo es un proyecto que venimos reclamando al Partido Popular desde hace años, bastantes más años que los que han sido la última legislatura, y que el Partido Popular en las instituciones donde toda esta petición de Izquierda Unida se ha llevado siempre ha dicho que sí, pero también ha dicho que no se podía porque estábamos en crisis y que no se podía, ¿no? Es decir, que no era la prioridad política para ellos. Evidentemente su prioridad ha sido otra. Su prioridad en el conjunto de la provincia ha sido aplicar los recortes que venían del gobierno central en sanidad, en educación, en dependencia. Su prioridad política ha sido destruir el músculo económico que teníamos en el conjunto de la comunidad y en concreto en la provincia de Ávila, cuando entregaron la caja de Ávila, que era de todos y que era el mecanismo que tenía el pequeño empresario y el vecino de cualquier localidad de esta provincia para ir a ver a su amigo de toda la vida de la caja para que le permitiera financiar proyectos. Eso se lo han entregado al gran proyecto financiero de este país, que ha sido Bankia, y que todos sabemos ya a estas alturas que ha sido pues el último eslabón de esa cadena de corrupción en la que el Partido Popular se ha estado pringando en los últimos años, ¿no? Como partido, incluso además como banda organizada de expolio para el conjunto del país, ¿no? Decía que ese proyecto de creación de empleo es uno de los ejes fundamentales, junto a la recuperación de los derechos fundamentales y de la educación y de la sanidad de calidad para el conjunto de la provincia. Y ese proyecto de creación de empleo pues tiene como ejes fundamentales cuestiones que afectan también a la localidad de Arévalo, ¿no? Tienen que ver con la mejora en el transporte y, por tanto, con la eliminación de peajes que afectan a la provincia de Ávila, pero también a todo el noroeste de la península y a gran parte de la comunidad autónoma. Tiene que ver con la mejora en el transporte del ferrocarril, y de esto Goyo sabe seguramente más que los que estamos aquí, porque lo vive cada día, como el ferrocarril va a ser historia en esta provincia si finalmente ocurre lo que va a ocurrir, que es que en el momento en que el AVE llegue a Salamanca, pues vamos a tener en esta provincia lo que el Partido Popular ha denominado hoy surcos para garantizar el transporte ferroviario. Lo han dicho esta mañana, ¿eh? Ya no va a haber lanzaderas, ni vamos a tener AVE, ni vamos a tener lo que se pueda tener, porque es que, claro, hay que hacer muchas inversiones para mejorar la línea de ferrocarril. Ahora vamos a tener surcos. Lo han dicho tal cual. Deben ser los surcos que van a dejar las vías cuando dejen de pasar los trenes, ¿no? Pero eso es lo que parece ser que el Partido Popular pretende para los próximos años, ¿no? Nosotros entendemos que el transporte podría, si se garantizara suficientemente el transporte en esta provincia, tanto en lo que tiene que ver con el peaje como con el ferrocarril, se podría recuperar en el margen de 4 años 2.000 habitantes,
a la provincia, porque claro, si tú abaratas el transporte y mejoras las comunicaciones, estás permitiendo que la gente se mueva y que además se pueda instalar en Ávila o en lugares cercanos a Ávila y pueda trabajar en Madrid, por ejemplo, o en otros lugares de la comunidad. Y eso por un lado, ¿no? Otro de los pilares de ese proyecto tiene que ver con la biomasa y la resina. Yo no sé si en esta zona de la Moraña eso es muy posible, pero seguramente que sí. Y eso podría generar también un número importante de puestos de trabajo por varias razones. Por un lado, porque la resina es un producto que ahora se está demandando y que hay lugares cercanos a nosotros que lo están comprando, incluso de China, y sin embargo aquí se podría tener una producción importante de resina que crearía bastantes puestos de trabajo. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el cuidado del monte y la recuperación de biomasa para generación de combustible no contaminante, que como sabéis es una de las líneas también por las que se apuesta desde Izquierda Unida. Otro de los pilares que soporta ese proyecto de creación de empleo es lo que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas. Yo creo que eso en Arévalo lo habréis vivido también, porque al ser una localidad grande, supongo que sabréis que el mayor porcentaje de paro se estará concentrando en el ámbito de la construcción. Si fuéramos capaces, y desde luego desde Izquierda Unida tenemos claro que es posible, de hacer un plan de rehabilitación de vivienda a 40 años, a razón de 2,5% el número de viviendas cada año, podríamos llegar a crear en el conjunto de la provincia más de 3.500 puestos de trabajo, solo en rehabilitación de vivienda y en instalación de energía renovable. La repercusión económica que eso tendría para el conjunto de la provincia sería importantísima, porque además de sacar a mucha gente del paro con edades complicadas para volverse a recolocar, y eso también hay que tenerlo en cuenta, además estamos hablando de trabajo estable y también de trabajo en el que necesariamente es más importante la mano de obra que la maquinaria, porque los trabajos de rehabilitación de vivienda son fundamentalmente manuales, ¿no? Hace falta el carpintero, hace falta el de las ventanas, hace falta el fontanero. Quiero decir que son, en torno al ámbito de la construcción, pues creemos que una apuesta importante para la creación de empleo, ¿no? Y luego, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales, en nuestro programa electoral llevamos también la posibilidad de crear empleo, además de garantizar derechos fundamentales en todo lo que tiene que ver con la educación y la sanidad. Todos sabemos cómo ha habido recortes en sanidad, cómo tenemos un complejo hospitalario en Ávila que tiene plantas cerradas y que es el único hospital de referencia que tenemos para el conjunto de la provincia y por tanto afecta también a La Moraña y Arévalo. Tenemos los recortes que ha habido en educación, como ahora mismo los chavales están sufriendo que durante 15 días se queden sin profesor porque no hay nadie que le sustituya en ese tiempo, ¿no? Imaginaros lo que eso puede suponer para determinados cursos escolares, más allá de, sin entrar en todo lo que ha sido la reforma educativa de la LOMCE. Me estoy refiriendo solamente al tema de los recortes que ha habido en sanidad y en educación, ¿no? Nosotros tenemos una apuesta decidida porque esos derechos fundamentales estén garantizados con la dotación suficiente y, por tanto, no solamente económica, sino también formativa y de personal. Y entendemos que eso es también creación de empleo y además de creación de empleo estable que garantiza dos pilares fundamentales del estado del bienestar, como son la educación y la sanidad. La educación porque es de lo que depende las capacidades de las personas para al final poderse desarrollar, y la sanidad porque es fundamental que en una población como la nuestra, que está envejecida y que cada vez requiere de mayores atenciones y necesidades, también la sanidad sea pues un espacio en el que, a la vez que garantizamos ese derecho fundamental, creemos empleo y garanticemos esa estabilidad laboral que también necesitan los profesionales y
los médicos y las enfermeras y todo lo que gira en torno a la sanidad, ¿no? Bien, yo creo que esto es un poco en general lo que pretendemos para la provincia de Ávila desde Izquierda Unida y la apuesta que hacemos a nivel autonómico para las próximas elecciones municipales y autonómicas, sino que tiene que ver con las competencias de empleo, educación y sanidad y medio ambiente también, por lo que comentaba antes, para la comunidad autónoma, ¿no? Y por la parte que me toca también como candidato, pues decir que humildemente, pero también con ambición política, no ambición personal, entendemos que es necesario que desde Izquierda Unida, desde la provincia de Ávila, tengamos una presencia real en las Cortes de Castilla y León. Sabemos que la ley electoral nos castiga, sabemos que tenemos una comunidad muy grande, sabemos que las circunscripciones son provinciales y a pesar de que todo eso lo sabemos, desde Izquierda Unida tenemos claro que nosotros nos seguimos presentando a cada proceso electoral porque realmente queremos cambiar la realidad de esta provincia y de esta tierra, ¿no? Y por eso le pedimos a los vecinos en cada acto electoral que transmitan a sus familias y a sus compañeros de trabajo y de vecindario, pues que realmente es necesario un cambio y que para ese cambio Izquierda Unida es fundamental. Y por tanto, si queremos seguir apostando por ese cambio y por cambiar la realidad de esta provincia, lo podemos hacer mejor si tenemos una presencia directa desde la provincia de Ávila en las Cortes de Castilla y León. Digo mejor porque habría una presencia real que además supondría un aumento de presencia en ayuntamientos y que, por tanto, la relación directa que existe entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma no se puede olvidar tampoco, ¿no? El mayor porcentaje de presupuesto que afecta a las localidades de cada provincia está gestionado y diseñado desde la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, esto también hay que explicárselo a los vecinos. No es verdad, más allá de que el ayuntamiento es la institución más cercana, no es verdad que el ayuntamiento sea el que mayores capacidades económicas tenga para desarrollar la vida de sus vecinos, sino que hay una conexión directa con lo que es la presencia en las Cortes de Castilla y León y la política autonómica. Por tanto, si conseguimos presencia directa desde la provincia de Ávila, no solamente podremos hacerlo mejor que lo que hemos hecho hasta ahora, a través de José María, que era el procurador de todos en Castilla y León, de todas las provincias, sino que además podremos hacer mucho más. Y por tanto estaremos mejorando necesariamente la vida de nuestra provincia. Yo por mi parte nada más, ahora le voy a dejar a José María que abunde en lo que él considere como procurador que todavía es en las Cortes y como coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, y yo simplemente pediros que el día 24 votéis a CUI en Arévalo y votéis a Izquierda Unida en las elecciones autonómicas, porque desde luego esa alianza municipal tendría necesariamente y de forma real correspondencia en la política autonómica. Gracias. Bueno, buenas noches. Me vais a permitir que diga que hacía mucho tiempo que no iniciabais un acto de campaña a estas horas. Y no tiene nada negativo. Ha habido otros momentos en mi trabajo político en esta provincia donde sí he participado en actos a estas horas, incluso en la campaña de hace 4 años en otras provincias también, porque cuando uno no es urbanita y por mucha población que tenga Arévalo, pues acaba no siendo una gran urbe, sino que tiene unos horarios complicados, ¿no?, para los trabajadores y las trabajadoras, y también luego, además, dependemos de la Junta Electoral, que como siempre nos da el horario que determinen. Con lo cual es nuevo para mí durante este último año y el año pasado que participé en la campaña de las europeas apoyando nuestra candidatura, pero no es nuevo para mí, ¿no? Entonces tiene su aquel participar en un acto electoral a estas horas. Y luego decir que como coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León es para mí un orgullo estar hoy en Arévalo, no hablando de elecciones autonómicas, que también, no hablando de ganar Castilla y León para las políticas de izquierdas, que también, sino estar en Arévalo, la única localidad de la provincia de Ávila
como decía Novoa, el coordinador provincial, donde se hace explícita esa apuesta que hemos hecho desde hace tiempo, desde Izquierda Unida, por converger y confluir con todos aquellos y todas aquellas que, organizados en tejido social o en tejido político, tienen una idea de su localidad confluyente en los objetivos con nosotros, y se ha dado el paso para avanzar y trasladar a los ciudadanos y ciudadanas, electores y electoras, que el balón está en el tejado de ellos. ¿Por qué? Porque de forma unida y por consenso, aquí damos una alternativa desde la izquierda única, y si nosotras y nosotros hemos sido capaces de, en esa candidatura, cada uno dejar de lado algunos aspectos que en muchas ocasiones son florituras, lo que está claro que es el objetivo de un Arévalo diferente es posible. Y me enorgullece porque, como decía Novoa, durante mucho tiempo algunos hemos luchado por este tipo de política. Izquierda Unida surgió de una ampliación en la sociedad, en lo sociopolítico, de lo que era el Partido Comunista de España. Es decir, eso es normal. Incluso aquí en Arévalo hubo concejales en su momento, cuando era coordinador provincial de Ávila, que encabezaban la candidatura y fueron concejales sin ser miembros de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo hoy estar aquí apoyando, y estoy finalmente convencido que la ciudadanía de Arévalo lo va a tener en cuenta. Dicho esto, me he cogido el folleto que traía Alberto Novoa de Ávila, con el eslogan de El tiempo de izquierda, que es el eslogan que Izquierda Unida hemos dado a nuestra campaña, y que la Convergencia por Castilla y León, Izquierda Unida, ECUO, ha asumido para su propia campaña. ¿Y por qué empiezo con el tiempo de izquierda? Porque realmente, después de lo que ha venido sufriendo esta sociedad, la clase trabajadora, la clase asalariada, los autónomos, la pequeña y mediana empresa y los empleados públicos, es tiempo de cambiar de política, y solamente cambiando de política hacia la izquierda será posible que las personas recuperen derechos y pasen a ser ciudadanos, porque un ciudadano, una ciudadana, es ni más ni menos que una persona que tiene derechos. Y aquí, durante los últimos 4 años, los hemos perdido por decisiones políticas, no por castigo divino. La situación económica, de crisis económica, de la que algunos permanentemente hacen bandera para defender los recortes, no era motivo para llevar a las ciudadanas y ciudadanos de Arévalo a una situación de empobrecimiento, ni a los de Ávila, ni a los de Castilla y León, ni a los del resto del país. Y se ha llevado en clave política, de derecha política, pero de derecha económica, del gran capital, por decisiones tomadas a favor del gran capital. Aludía Novoa a Bankia. Bankia es un testigo expreso que tenemos en esta provincia de Ávila, que tenemos en el sur de Castilla y León, de cómo los ahorros de los ciudadanos, de todas nosotras y de todos nosotros, se han puesto al servicio de unos pocos. Y cómo además los recursos públicos se han puesto por miles de millones, decenas de miles de millones, al servicio de esa banca. Y se ha quitado de las necesidades y de los derechos. Y esto lo enlazo con que el día 24 o damos un paso adelante, y lo damos todos, o después ya no tiene sentido. Yo hay una expresión que hace tiempo que utilizo, que copio a nuestro compañero y amigo Gaspar Llamazares, que una ocasión hace ya tiempo me dijo, estando en Asturias, estoy hasta las narices de los izquierdistas de Chigre. Que en Asturias Chigre es el bar, ¿no? Y entonces en el bar todos eran más de izquierdas, todos criticaban al poder, todos tal, pero ahora de la verdad había que salir a manifestarse, y había miles de personas manifestándose, pero algunos de los que criticaban no.
y a la hora de votar tampoco. Pues bien, este es el momento de pasar de la crítica en familia, de la crítica en los bares, de la crítica en las tertulias en los parques, de pasar de la crítica que se expresa mediante una movilización al hecho real de tomar una decisión. La decisión de votar y recuperar esos derechos. Yo he de decir que yo he sufrido, porque también se me ha pedido que ponga en unión la intervención de pedir el voto con lo que significa o ha significado estar representando a la izquierda como único representante en un Parlamento con 84 procuradores y con mayoría absoluta del Partido Popular. Y ciertamente es un sufrimiento ver no cómo rechazan lo que proponen, sino como permanentemente las manos, no las manos se levantan, sino los botones se aprietan al servicio del poder económico. Totalmente. Yo saludaba al entrar aquí al alcalde de Arévalo, compañero en las Cortes de Castilla y León, como procurador, sentado en la bancada delantera por delante de mí. Si él se volvía podíamos hablar, yo podía decirle Vidal. Y yo no le he escuchado protestar por los ataques que se daban al municipalismo, por la aplicación del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista de esa ley que se llama de Gobierno de los Servicios y del Territorio de Castilla y León. La ordenación del territorio de Castilla y León. No, él y otros alcaldes del Partido Popular y del Partido Socialista. Y uno ha tenido allí esa soledad. Pero es que esa misma soledad la ha tenido cuando me he puesto a defender el camino de hierro, del que hablaba Novoa, el ferrocarril, como un elemento de vertebración de Castilla y León. Y estando en Arévalo, hay que recordar que los caminos de hierro, el ferrocarril, igual que el camino de Santiago en su nacimiento, fue un camino religioso, pero más importante que lo religioso es que fue un camino cultural, el camino de Santiago, desde la Edad Media, que traía la influencia de los modernismos de Europa en la Edad Media y en la Edad Moderna y en el siglo XIX, pero también un camino de desarrollo económico y de adquisición de derechos. Pues el camino de hierro, el ferrocarril, para esta provincia y para esta localidad de Arévalo, supuso en el siglo XIX entrar en el siglo XIX, cuando estaba finalizando el siglo XIX, porque con el ferrocarril llegó la posibilidad de Arévalo de dejar de ser una localidad eminentemente agraria y algo comercial, y pasar a ser una localidad agraria eminentemente comercial y también tener un puesto en el mapa de España como posibilidad de localidad de transformación de productos. Y eso lo dio el ferrocarril. Y la movilidad a todos aquellos que podían trasladarse por el ferrocarril desde Arévalo. Eso hoy no va a ser posible en el siglo XXI, porque muchos dedos, incluyendo el del actual alcalde de Arévalo, y tan alcalde en potencia como Goyo, que yo le decía a Goyo a la entrada, tan alcalde en potencia, va a depender de lo que los votantes decidan el día 24, pues para él no era importante, pero ni para él ni para otros muchos, pero para nosotros sí. Yo decía hoy en la rueda de prensa en Ávila, no queremos trenes que pasen, que crucen Ávila ni crucen Castilla y León, que sirvan de entretenimiento a los diferentes fermines que hay en cada localidad, jubilados que hay en cada localidad, que se entretienen en contar los segundos que tarda el tren en llegar a su vista y perderle de vista. No. Y ese es el ferrocarril que ha generado la derecha económica y la derecha política de este país. Un ferrocarril al servicio de unos pocos y no al servicio de la mayoría. Porque esos ferrocarriles de alta velocidad no se lo pueden pagar los trabajadores normales ni los hijos de los trabajadores normales.
y no sirve para que se desarrolle ni Arévalo ni su comarca. Y no sirve para mantener el poco desarrollo que tiene la provincia de Ávila. Y si no se dan cuenta de eso, los vecinos de Arévalo tendrán que ir a la historia y ver por qué hay una harinera en Arévalo. Está unida al ferrocarril. Totalmente. ¿Por qué hay una Nisa en Ávila? Unida al ferrocarril. Y a mayores, posibilidades económicas se cierran porque el Partido Popular y otros que no son el Partido Popular y han tenido el gobierno de España, pero el Partido Popular que ha gobernado Castilla y León durante los últimos, yo suelo decir, en las Cortes, desde los Reyes Católicos, pero bueno, la realidad que es que con el voto de los ciudadanos, durante los últimos 28 años, han establecido fronteras de peaje a los ciudadanos de Castilla y León, pero muy especialmente de Ávila y también de Arévalo. Fronteras económicas, fronteras de peaje, que significa que si alguien quiere generar 20 puestos de trabajo en Arévalo para una industria transformadora agroalimentaria, por ejemplo, tiene que plantearse que la comercialización del producto, si piensa en el mercado de millones que hay pasado Guadarrama, va a ser encarecido por esa frontera económica. Y ahí el Partido Popular no ha hecho nada para cambiarlo en las Cortes de Castilla y León, porque era muy fácil, era pedir a Madrid, es decir, que no estamos hablando ni siquiera de una decisión a tomar, sino pedir. Importante que haya una fuerza en las Cortes de Castilla y León con una ideología clara de izquierdas, con un programa que esté pensado para la mayoría, como es el de Izquierda Unida, Equo, Convergencia por Castilla y León, y que piense en los derechos. No nos podemos permitir el lujo de seguir jubilando médicos o médicas, enfermeras, profesores, trabajadores de lo público y amortizando plazas con una reposición de 1 por cada 10, porque eso significa que dentro de 5 años no va a haber profesorado para atender a nuestros niños y niñas con un nivel de calidad. Calidad que se ha ido deteriorando por el dedo de los que estaban en las Cortes de Castilla y León, que votaban amén a esos recortes en los presupuestos. 1.800 puestos de trabajo en la enseñanza perdidos en esta legislatura que acaba, pues no es gente que haya sido despedida mayoritariamente. A lo mejor no conocéis profesores que hayan sido despedidos. Algunos han perdido la plaza, muy pocos. La mayoría son profesoras y profesores que se han jubilado, pero no han sido sustituidos. En el sector sanitario pasa lo mismo. Igual no conocemos a médicos, médicas o enfermeras y enfermeros que hayan sido despedidos. Pero cuando se han jubilado o se han quedado de baja, no han sido sustituidos. Sus plazas se han amortizado. Y un largo etcétera de despropósitos que han hecho con su mayoría absoluta desde el Partido Popular. Entonces, ciertamente nosotros queremos transformar la política a todos los niveles, y transformar la política a todos los niveles significa tener la capacidad de tomar decisiones. Y las decisiones solamente se toman con el voto a favor de estas políticas para posibilitar una amplia representación que pueda modular el próximo gobierno de Castilla y León. Y sabemos que si gobernamos en Castilla y León se hace muy difícil aplicar ciertas políticas, porque habría que gobernar también en España y luego presionar a Europa, pero sería un paso importante. ¿Os imagináis Arévalo gobernado por vuestra candidatura, nuestra candidatura en Arévalo, Castilla y León gobernando por Izquierda Unida, Equo, la presión que significaría hacia Madrid? Pues esto no va a ser una decisión de ningún dios griego, ningún dios maya, ningún dios cristiano, ningún Jehová, ningún Alá.
esta decisión lo va a tener cada ciudadana y cada ciudadano el día 24. Y no se puede culpar al castigo divino de lo que ha ocurrido ni de lo que pueda ocurrir, ni las bondades. Será decisión de todos. Y yo creo que uno en las Cortes de Castilla y León de Izquierda Unida ha sido capaz, en la reflexión que se me ha obligado a hacer en el día de hoy, que yo ni sabía cuánto, pero en estos 4 años ha habido 26 propuestas defendidas de forma oral y presentadas por escrito antes, que han tenido que ver con la provincia de Ávila de este procurador que no fue elegido por Ávila. De ellas, una tiene que ver con Arévalo, que no me había dado cuenta hasta el repaso de hoy, que tenía que ver con la salud, con las UBIs, cuando eliminaron el personal de las UBIs. Nosotros que somos defensores no de grandes hospitales, sino de hospitales comarcales, pero sobre todo y también de las UBIs, las unidades medicalizadas y con personal, porque esas son las que salvan vidas. Que defendemos que haya una por cada 15.000 habitantes y que no esté alejada del territorio a entender en más de 20 minutos. Y nos encontrábamos con que en Arévalo eliminaban el personal sanitario de la UBI. Bueno, pues eso se llevó a las Cortes. Algo concreto de Arévalo, no buscando lo de Arévalo, sino buscando lo de toda la provincia, ¿no? Pero también ha habido alrededor del ferrocarril. También ha habido alrededor del transporte colectivo por carretera que une Arévalo con Ávila. No tiene ningún sentido que estando a la corta distancia que se está de Ávila, existiendo ferrocarril y existiendo como existían líneas de autobuses, alguien no se pueda plantear ir de Arévalo a Ávila a una gestión burocrática o médica si no va en un coche, porque es problemático ajustarse en los horarios. Lo mismo hacia Valladolid y hacia Medina, porque Arévalo hoy no lo ha tenido históricamente sentido sin Ávila y sin Medina, pero hoy tampoco, ni a nivel de salud, ni a nivel educativo, ni a nivel económico. Pues bien, yo he intentado en alguna ocasión venir y dejar el coche en la estación y coger el tren, porque vivo entre Ávila y Arévalo, coger el tren e ir a Valladolid en tren y volver, imposible. Es decir, con el horario que yo tenía a las Cortes no podía hacerlo. Pues bien, todo eso se ha llevado a las Cortes. Por uno. Y en el debate de presupuestos que yo decía hoy, en cada presupuesto ha habido múltiples propuestas que tenían que ver con la provincia de Ávila y que tenían que ver también con Arévalo. Pues para que esto se multiplique, pero sobre todo para que esto se haga factible a la hora no de ser defendido, sino a la hora de ser aplicado, es necesario incrementar con fuerza los votos a la candidatura municipal de Arévalo, pero también a la candidatura de Izquierda Unida Castilla y León. Y lo estoy diciendo yo, que no voy a ser candidato, pero que tengo la experiencia de estar estos 4 años en la soledad de la izquierda. Y de sufrir, como todos y todas vosotros, las políticas nefastas del Partido Popular a favor del gran capital. Y ahora se les llena la boca de decir lo que van a hacer. Si no fuese dramático, a veces a mí me apetece reírme cuando escucho al actual presidente de Castilla y León, candidato del Partido Popular de nuevo, decir algunas de las cosas que dice. Como si de repente él fuese un candidato nuevo que aparece en un partido nuevo y no hubiese tenido nada con las decisiones que se han tomado en esta comunidad. Como el programa lo ha desgranado Alberto Novoa, yo no voy a entrar en el programa, y como aquí no tengo quien me quite la palabra, pues soy capaz de seguir y seguir y seguir. Pero no es mi función hoy, exceptuando que después alguien quiera hacer alguna pregunta. Mi función es acompañar a estos 2 candidatos, a Goyo como candidato a la alcaldía y acompañar a Alberto Novoa como candidato a las Cortes de Castilla y León,
no único candidato, pero cabeza de lista. Si saliese él solo, no sería suficiente para gobernar, ¿vale? Hay que ir a por más, pero seamos realistas. No existen los milagros. No existen los milagros para solucionar problemas personales y no existen los milagros para que Izquierda Unida tenga más de un procurador en la provincia de Ávila. Pero hay que decir todo esto, porque en estos momentos en los que la política parece cosa de una pantalla en casa, en soledad, la política no es insultarse en un plató de televisión. La política es hacer pedagogía, explicar la disposición a solucionar los problemas que tiene la gente y comprometerse con la gente a estar sobre el terreno permanentemente. Y a eso nos comprometemos los que aquí estamos, los que están sentados entre el público que forman parte de la candidatura en Arévalo, y algunos y algunas que sin ser de Izquierda Unida en esta ciudad se han dirigido a Izquierda Unida en este tiempo pasado con problemas. Y entonces yo, que finalizo mi mandato en las Cortes con el orgullo de haberme sentido instrumento al servicio de la gente, sé que voy a estar muy orgulloso del trabajo fuerte y potente que se puede hacer en Castilla y León si depositáis la confianza en Convergencia por Castilla y León, Izquierda Unida. Nada más.